Tiempo para un tractor, 129 días con un tractor. Aún, ¿no ve? Vamos a formar esta otra. Entonces, independiente de la regla de tres, si quieren ver de otra manera, podrían pensar de esta forma. Van a disculpar que no. A ver, aquí lo vamos a. Lo vamos a editar. Problema con este paquetito. Si no tiene lápiz, no sirve de mucho. Yeah. A ver, vamos a irnos a un. Vamos a Excel nomás. Ya, entonces, a ver, si todos están viendo, un tractor hace el trabajo el que hemos calculado en 129 días. A ver, 129 días. Ya. Yo quiero hacer el trabajo, se quiere hacer el trabajo en 30 días. Entonces, 1 es a 129, si vamos por esa lógica, tendríamos X, ¿cuánto necesito para que sea 30? Sería una interpolación, no una extrapolación. Y en realidad sería X por 129, va a ser igual a 30 más 30 entre 129. O sea, no es lógica el análisis que estamos haciendo. No es tan lógico, ¿no? La otra alternativa sería, si uno hace en 129, es obvio, si uno hace en 129, un ratito, por favor. Ya, sí, jóvenes. Entonces, como que la lógica no se está aplicando muy bien, pero podemos ir por otro lado. Digamos, si un tractor hace en 129, lo lógico que dos van a ser en la mitad de tiempo. O sea, esto dividido entre dos. Tengo ahí 64 días. 3 van a ser en un tercio del tiempo. Entonces, si es 129, entonces si lo hacen entre 3, puede tener 43 días, ¿no? 4 lo van a hacer en otro tiempo. Lo divido entre 4 equipos y tengo 32 días. Ya estoy por ahí cerca y si uso 5, que es lo inicialmente que habíamos visto, y lo divido el tiempo de un tractor entre 5 tractores trabajando al mismo tiempo, tengo 25, ¿no? Entonces, para que vean que muchas veces la lógica de una regla de 3
no se aplica o se aplica, pero hay que tener cuidado. Yo no sé dónde me he equivocado, en fin, porque aquí nos va a salir un poco menos incluso. Bueno, entonces, si no les funciona eso, no fuese lógico lo que hemos hecho en el ejemplo, lo que yo puse en el ejemplo, pueden usar esta lógica, ¿no? De ir viendo con cuántos llego, estoy por debajo o estoy por encima del plazo que se ha establecido, ¿no? Pueden utilizar eso, explíquenlo, no hay ningún problema, pero sigue siendo algo lógico, ¿no? Y es una respuesta para nuestros, alguna vez algún colega de otra profesión me decía que nosotros solo hacíamos reglas de tres, y ven, aunque el razonamiento parecería lógico, no, mira, aquí no nos ha dado algo lógico. Bueno, y después podemos analizar cuál puede ser el telón, ¿no? Del asunto. En fin, bueno, espero que con eso les haya advertido diciendo, ¿no? Que a veces había unos errores de edición para que se cierre esa parte. Bueno, listo, jóvenes, estamos ahí. Entonces, repito, a la plataforma nomás, por favor, tomen su tiempo respectivo, veamos cómo trabaja, me simplifican un poco el trabajo, aunque no parezca, puedo descargarlo más rápido de ahí. Y de alguna manera la universidad quiere que se aplique lo que el modelo que ellos tienen, lo están pagando, así que nomás está dentro de y tiene que usarse, en otras palabras, ¿no? Entonces, por eso les pido que me envíen ahí nomás. Si llegase a haber algún inconveniente, me avisan, pero tomen sus revisiones. Creo que la práctica no está muy difícil, creo que pueden hacer en un tiempo sin estar estirándose algunos inconvenientes. Ya, vamos a la clase entonces. Si no hay más dudas, vamos a ver el capítulo 5, que ya sería como el 6, referido al tema de motoniveladores. Ya hemos visto el tema de mototrailers, ya hemos visto el tema de tractores, ¿no? Y siguiendo con la lógica de empujar, bueno, porque es lo que hacía un tractor, ¿no? Simplemente empujaba tierra, cortaba y empujaba, y no trasladaba, y un mototrailer lo que hace es cortar y cargar, pero sigue siendo una actividad medio grotesca, ¿no? No grotesca, sino de trabajo tanto no tan afinado, no tan dedicado, sino más que tira más al tema de un movimiento más global. Entonces, la motoniveladora, siguiendo esa familia más o menos como una idea de lo que hacía el tractor, en algunas etapas de trabajo ya se vio la necesidad de que directamente ¿no? Se comience a hacer actividades un poco más afinadas, donde se requiere un poco más de control. Recuerden que el tractor solo tenía mandos para subir y bajar y eventualmente para hacer una inclinación, pero el hecho mismo de la configuración del equipo, la potencia que tiene y el tamaño y el volumen que quiere remover, no hacían que sea muy práctico para ciertas actividades donde sí se requería que sea un poco más, por decirlo así, delicado, ¿no? Un poco más, mm, más precisos, como en la etapa de terminado, ¿no? Entonces, a razón de eso, me imagino, alguien se ha, se- ha logrado ingeniarse que bajo el mismo principio de empujar, pero con algunos controles adicionales, como pueden haber, ¿no? Se podía controlar cierta velocidad con cierta potencia mejor el estado de trabajo de un equipo. Bueno, entonces, ese se llama en nuestro lenguaje motonivelador, ¿no? Me imagino que, porque es un nivelador con un motor asociado, y en inglés creo que directamente se llama grade, ¿no? Grader, o sea, nivelador, o sea, graduador. ¿Ya? Entonces,
viene de esos aspectos y esa es su función. A ver, vamos con algunas definiciones. A ver, esta es una, creo que ahora hay fotos mucho más antiguas, pero es la más antigua que pude conseguirle ese año, ¿no? Y básicamente tiene la unidad motriz, el operador, así bien, bueno, se nota que es una foto antigua, ¿no? Miren, trabaja con corbata. Y la unidad motriz está asociada porque aquí atrás está el tren de tracción, ¿no? El que empuja. Y ahí adelante simplemente es para direccionar. Y todo este mecanismo hace que la cuchilla sea la que haga el trabajo de verdad, ¿no? Entonces simplemente empuja y nivela. Obviamente el nivel de movimiento que llega a tener no va a ser tan alto. De hecho, no está diseñado para eso, aunque algunos sí los utilizan para hacer un tema de extendido, como un acabado de capa, ¿no? Algo que no se puede lograr con un tractor. En fin, a ver, veamos su definición. Dice, son equipos compuestos de un tractor de cuatro ruedas o cuatro ejes. En su parte delantera tiene un brazo largo bastidor apoyado en el tren delantero de dos ruedas, las cuales son de dirección, equipada con hoja de corte dotada de movimientos verticales y horizontales. El movimiento horizontal de la hoja varía de 0 a 180 grados en relación al eje y longitud de la máquina. En el plano vertical, su inclinación puede llegar a 90 en relación al suelo. Habíamos identificado, dice un tractor, simplemente un tracto nomás, tiene cuatro ejes, ¿no? Bueno, en este caso es tres, ¿no? Tiene los de delante que simplemente son direcciones y la fuerza tractiva está atrás, ¿no? Fue la fuerza que empuja, está en la parte posterior, por eso está ahí el motor asociado. Entonces, justamente el objetivo es que el operador tenga completo acceso y visibilidad hacia la maniobra de la cuchilla o de la hoja. Como si bien el tractor, el tamaño de la hoja era el determinante para su rendimiento, en la motoniveladora el largo de la hoja es el determinante, ¿no? O sea, en las mototrailers el factor determinante para el rendimiento es la capacidad con la que carga el material, ¿no? El cupo del material. En el tractor, el tamaño de la hoja, y aquí es el largo de la hoja, ¿no? Esta es la hoja, es lo principal, esto es lo que con vamos a sacar el rendimiento. Hace otras funciones, como ya vamos a ver adelante, pero este es el artefacto principal de este equipo, ¿no? Para eso ha sido creado. Los que conocen tal vez ya han visto este equipo trabajar en vivo directo, saben que este se le llama tornamesa o el bastidor, y ahí están sujetas. Y el bastidor está compuesto de varios implementos hidráulicos, de tal manera que mediante ese mecanismo se le dote de esa función, y en realidad lo que hace es variar sobre el eje de 0 a 180 grados, o sea, varía en el eje sobre horizontal, y también puede subir la cuchilla un tanto, ¿no? Igual se puede utilizar para otras actividades, aunque su función principal es la de nivelar plataformas. Aquí vemos una más moderna. Estos equipos, bueno, ya vienen hace buen tiempo. De hecho, estos son como unas referencias con GPS, de tal manera que el operador ya solo enciende y avanza, ¿no? Y el afinado, la inclinación y todo lo que tiene que hacer, directamente la regulan automáticamente con estos sensores, ¿no? Yo he visto un equipo así hace tiempo y al parecer todavía se sigue, bueno, debe ser mucho mejor, ¿no? Hace tiempo, les digo, 10 años, ¿no? En fin, pero esa es la definición, ¿no? Es la que se tiene. Que bueno, dicen, las motocicletas tienen amplia maniobrabilidad y radio corto de viraje, ¿no? Entonces, como les decía, las ruedas delanteras, si bien solo sirven para ser direccionales, también tienen sus respectivas aditamentos para mejorar el rendimiento respectivo. Como este aspecto, ¿no? Entonces,
Este es un equipo casi articulado y por eso tiene estas posiciones. ¿Cuándo se puede utilizar? Eventualmente en una... bueno, hay que verla trabajar, ¿no? O sea, hay que, como el operador posiciona las ruedas, posiciona la dirección y empieza a darle la respectiva configuración a la plataforma determinada. Esto se usa bastante cuando ya están en capas finales de conformación de capas subbase, capas base, ya en el paquete estructural final de la configuración, ¿no? Ahí es donde se necesita, pues, eventualmente la capa base y la subbase es un material seleccionado y tiene un costo considerable, así que el espesor tiene que ser controlado y de tal manera que no se presenten efectos adversos para la empresa, ¿no? Entonces, en ahí sí, alguna vez yo he visto que el operador ha hecho otras maniobras, pero esto no está dibujado de manual. Sí, sí se lo hace, ¿no? Uno se puede dar cuenta por todos los aditamentos que tiene el equipo en sí. Bueno, a ver, después hablando de la hoja en realidad, ¿no? Aquí tenemos un corte de hasta qué niveles llega. Si bien este es un nivel horizontal, que es el que puede llegar a trabajar comúnmente, todo este es su rango de aplicación, ¿no? Dependiendo del modelo, obviamente no todas, pero gran parte puede hacer esto, ¿no? Entonces, puede cortar respecto a su nivel hacia abajo, hasta unos 21 grados, con este modelo. Puede cortar un talud en una relación 2:1 con la cuchara, pero ya no tanto para cortar, sino más para hacer, podría ser un retiro en mantenimiento, un retiro de capa vegetal o una limpieza de talud. Tampoco imagínense que con esta inclinación el equipo va a remover un cerro, ¿no? No lo va a poder hacer, no es su función. Y llega a tener hasta algunas, hasta 90 grados, ¿no? Ahí se ve un ejemplo claro, ¿no? Es una foto real, esta es la hoja, aquí está el bastidor, y bueno, ahí pueden ver los aditamentos hidráulicos que se han adecuado a la forma, ¿no? Es lo que dice, la movilidad del ojo de corte le permite situarse con presión y disposiciones, y llega a hacer cortes, mezclar, le llaman a la actividad de mezclar materiales, nivelar, que es su principal función, y botar los materiales en exceso. No puede hacer un peinado, no es, de estas actividades, estas posiciones se dan más para por lo menos las que están más elevadas, más extremas, pueden darse para una situación de mantenimiento o de limpieza de taludes o de peinado de taludes, ¿no? Hacia abajo ya podríamos hablar de un eventual corte. Obviamente tampoco grande, ¿no? Aquí está una propaganda, ¿no? Este modelo pertenece a las motoniveladoras de marca Volvo, ¿no? Volvo Motor Graders, High Best Range of Blade Mobility, ¿no? Son las que tienen mejor rango de movilidad de la hoja o de la cuchilla en la industria, ¿no? Por si acaso. O sea, no todos los modelos llegan a esto, pero esto es ya un caso extremo, ¿no? ¿Y para qué sirve? Para hacer esas actividades. En realidad, podemos aquí descartar dos cosas. Puede cortar y puede nivelar. Ya. Cuando hablo de corte, voy a hablar siempre, ya adelantándome un poco al hecho de al hecho de la, al hecho de la, de la productividad que va a estar dado por metros cúbicos. Y nivelar va a estar referenciada a una superficie, ¿no? A metros cuadrados. Entonces, entre todas las complicaciones que puede tener este equipo, eventualmente la motoniveladora puede tener rendimientos en metros cúbicos hora o en metros cuadrados hora, dependiendo de la actividad que va a realizar. Depende mucho de varios factores, pero como digo, el principal es el largo de la cuchilla.
¿Qué más hace? ¿Qué más hace? A ver, sí, lo hemos visto aquí de manera frontal, digamos, ¿no? Aquí está de manera frontal. Pero ¿qué pasa si vemos una vista en planta? Entonces, dependiente de la versatilidad que pueda tener el equipo de manera frontal, también tiene una versatilidad de horizontal, ¿no? Donde, donde la cuchilla en sí no solo rota verticalmente, sino también horizontalmente, ¿no? Entonces, este cuadro sí es importante, le pido que se los traten de ponerle la atención suficiente. ¿De qué depende este ángulo? O sea, su principal función, si fuese a nivelar o empujar o extender, tiene que estar dado siempre una posición casi horizontal, o sea, en esta, en la posición horizontal. Entonces, esto es para cortar, para peinar, eventualmente también para cortar. Pero para nivelar casi siempre tiene que estar en una casi horizontal, no mayor a 20 grados. Bajo esa posición de nivelar, va a depender mucho del material que ustedes van a extender o van a remover. Entonces, el, el, el ángulo de aplicación depende mucho del material que va a emplearse, que va a emplearse en este lugar. Entonces, si ustedes ven que si es un material pegajoso o son camellones grandes, o tiene que hacer actividades como tumbar material, o sea, esto ya lo vamos a hacer más adelante. De hecho, hay unos videos subidos para asociar esto. Un material húmedo, también el material y un material liviano, un empuje a corta distancia, ¿no? Ya asociado a cortar. Entonces, la ubicación de la hoja va a ir variando según lo que se vaya presentando. Y obviamente también la ubicación horizontal va a presentarse dependiendo de la ubicación, ¿no? Entonces, depende, obviamente aquí, bueno, si la hoja está compuesta por todo un mecanismo y eventualmente aquí tiene una cuchilla, ¿no? Entonces, dependiendo del ángulo de inclinación, la cuchilla también va a estar definida, ¿no? Entonces, si, si se tiene una aplicación un poco más dada para corte, tendrá una inclinación más, un ángulo de ataque un poco mayor en referencia a la inclinación de la nivelación, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir analizando en el ejemplo. A ver, ¿qué más? Inclinación? Bueno, ya hemos hablado de la versatilidad de las ruedas. Tiene inclinación lateral con respecto a propios ejes. Jóvenes, por favor, pausemos aquí la sesión. Les mando el link. Ya, igual todavía nos quedan 10 minutos. Pausemos el link y les envío dentro de 5 minutos la otra sesión. Ya, así completamos la clase. Simplemente estamos adelantando un poco antes de que se nos corte la transmisión. Entonces, los espero en la siguiente sesión. Estén atentos, por favor. Al ingresar les voy a pedir que pongan su código o un presente para saber su usuario y tomarse así la asistencia el día de hoy. Ya, dame unos 5 minutos y les mando el link siguiente. Gracias. Ahorita vamos a tomar contacto.
Retomemos rápido, no, sí, un poquito temprano, pero vayamos rápido. Bueno, entonces esa es la función de la hoja, ¿no? La hoja hace cortes verticales y hace y su función es de nivelación horizontal. Entonces, dependiendo del tipo de material, van a tener un cierto rango de aplicación de los ángulos, ¿no? Este es el rango total, ¿no? Puede estar desde 180, que sería el ángulo, hasta máximo unos 40 grados de inclinación respecto a este ranque, o 140 respecto a este, si consideramos que este es el origen, ¿no? Dependiendo de eso. Entonces, siempre el ángulo pues depende, mientras más complicada el material, más inclinación se utiliza, ¿no? Eventualmente es eso. Y bueno, la posición final de la cuchilla dependerá de la configuración que se llegue a tener, ¿no? Entonces, puede tener este rango hasta 40 o 50, dependerá qué se va a hacer también. Entonces, simplemente nivela y mantendrá una posición horizontal. Si va eventualmente a hacer un corte, te mantendrá otra inclinación, ¿no? En fin. A las ruedas delanteras, les he explicado esto, tienen inclinación lateral respecto a su eje, lo que les permite adaptarse a los desniveles del terreno y soportar empujes laterales cuando trabajan con la cuchilla inclinada, ¿no? Esto tiene hasta 18 grados que pueden hacer este juego, ¿no? Si bien este es un esquema, aquí tiene una foto real de para qué realmente se hace, y eventualmente es para lo que dice, ¿no? Es para dar si bien no tiene nada de tracción, eventualmente tampoco van a ser como un problema debido a la posición que llegan a tener los neumáticos, ¿no? Así que también se inclina y eventualmente se hace el correspondiente empuje. Partes, que aparte de eso, aparte de toda la maniobrabilidad y la configuración, ¿qué más se reconoce? Es obvio, casi siempre esto es una de las más básicas. Con el motor, el eje también, donde está la relación de empuje del equipo, la barrera, que es como si quieren llamar la tornesa o el batidor, la hoja, el eje de dirección y el eje y la cabina, más. Puede haber unas elementos especiales, ¿no? Esta es una hoja vista. Obviamente, el elemento que sufre más desgaste es el refuerzo que tiene que ver hacia abajo. Algunas vienen con aditamentos como un escarificador, como este, que a veces se adosa adelante, a veces se adosa atrás, depende del modelo y la marca, y a veces también tienen con una pequeña hoja de corte, ¿no? Eventualmente algunas remociones, aprovechando la potencia de este equipo, se pueden utilizar. Obviamente no va a igualar puede ser alguna actividad adicional, pero no necesariamente no necesariamente un equipo que llegue a hacer grandes cortes. Sí puede ayudar con alguna actividad, pero su principal función es la de nivelar, y de hacer cortes pequeños y extensiones. Bueno, ahí vemos en la extensión también un bastidor. Bueno, este básicamente es el que le da toda la funcionalidad, ¿no? Con todos los aditamentos que puedan tener. ¿Qué modelos hay? Como les decía, aquí básicamente estamos hablando de la hoja. Fuera del peso y las potencias, siempre van a estar asociadas casi siempre al tema de la hoja, al ancho de la hoja. Por decirles, las más pequeñas, unas 120H hasta unas 24A. Si ven bien, tenemos 3,66 metros de ancho, con diferentes alturas y espesor de las mismas, asociadas siempre a la potencia. Pero lo que nos interesa a nosotros eventualmente, como les digo, siempre es el largo de la hoja. Esa es la que nos da la característica principal, ¿no? Eventualmente puede haber algún elemento un poquito más potente, pero la hoja siempre va a ser la determinante. Y bueno, el otro ya viene asociado, ¿no? Con mayor velocidad, alguna distancia adicional, etc. Entonces, arrancamos con estas que pesan 11 toneladas, que no son muy grandes, 3 metros 69 es mucho, hojas, elementos que tienen hasta, miren, la 24H tiene un largo de 4,23, ¿no? Casi medio
carril de la calle. Así que, y bueno, su peso también ya tiene 60 toneladas, ¿no? Más todo lo que tenga en aditamento. Entonces, es el rango del manual de CAT. Tienen ahí ya las especificaciones y hasta dónde se puede llegar. Obviamente el rendimiento va a depender mucho ¿no? De ese factor, ¿no? Si es una hoja más grande, el motor va a ser obviamente mucho más grande, ¿no? O sea, está asociado, es proporcional, no podría cambiarse. En fin, operaciones de trabajo, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace este equipo? Ya lo repitiendo 3 veces que no hace, pero veamos qué puede hacer. Es versátil, así que tiene mucha desarrollo en algunos aspectos, ¿no? Dice, a ver, extiende ripio y mezclas asfálticas. No sé si lo de mezcla está correcto, pero ripio sí, ¿no? Hace reperfilado y afinado del movimiento de tierras, ¿no? O sea, el movimiento de tierras, imagínense un tractor de 30 toneladas con una cuchara tosca, arrancando todo lo que se pueda, y después tengo que adecuar el camino para que circulen por ahí camiones. Entonces el tractor no lo va a hacer, ya ha mostrado su máximo dato de productividad moviendo tierra. Querer hacer eso va a ser una pérdida de recursos y de insumos. Así con lo que se opta es usar este equipos. Este tema del reperfilado es bien trascendental, ¿no? Para el mantenimiento, este es un equipo totalmente clave. O sea, deberían tener un equipo totalmente eh, tendríamos que tener un equipo totalmente equipado ¿no? Para la actividad de mantenimiento, y no solo en carreteras, ¿no? En todas las que es faenas donde va a haber, donde se prevea que va a haber circulación de equipos pesados, livianos, y se vea que puede haber un desgaste, eventualmente tenemos que proceder a contar con equipos para el mantenimiento. Recuerden, el factor de rodado es un factor que influye de manera grande al rendimiento y a la productividad la productividad de cualquier actividad. Entonces, si uno puede obviar, si puede mantener en condiciones buenas o mejor que regulares al estado de los caminos, podríamos mantener una producción mayor, ¿no? Entonces, para producir siempre se va a asociar una motoniveladora. ¿Qué más hace? Como les decía, dependiendo de sus posiciones, de la experiencia del operador, hace remoción y trasbrose de vegetación, eventualmente eso se, como les decía, en mantenimiento, y puede conformar y hacer también mantenimiento de taludes de corte, ¿no? El corte fuerte lo va a hacer una excavadora o un tractor, y eventualmente un peinado, una adecuación, una maquillada, si quieren verlo de esa manera, lo va a hacer una motoniveladora. ¿Qué vas a hacer? Regulariza capas que serán compactadas en los terraplenes. Ya les expliqué ese tema de los espesores que tiene que mantenerse, y para que se pueda hacer un buen control de los espesores se requiere sí o sí una motoniveladora. Y básicamente todo lo que es mantenimiento de camino. Aquí vemos el equipo haciendo una escarificación. De repente tiene que hacer una remoción o un perfilado o un reperfilado. Entonces procede a enterrar los escarificadores, remover el material superficial y después con la hoja proceder a una perfilación adicional o una remoción del material. Pero fuera de nivelar, cortar y peinar taludes, otra de sus funciones en las que más se utiliza este equipo es en el este. Es en lo que se llama el mezclado, revoltura y extendido, ¿no? Hay que, siempre nos piden una homogenización cuando ustedes hacen mezcla de materiales, cuando se quiere mejorar un material con cemento, con un aditamento químico que puede estabilizar, o sea,
cal, cemento, incluso ya hay hasta sal. Bueno, hay lugares donde se utiliza la sal, la bichofita. El único equipo capaz de hacer el volteo y el remezclado es este también, ¿no? Primero podrían hacerlo con una excavadora. Yo creo que el rendimiento, dependiendo de la magnitud y del área, la mejor alternativa es tomar uno de estos equipos y hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, lo que hace es, estos son camellones que dejan las volquetas, obviamente la volqueta no puede extenderlo, no es su función, ella simplemente traslada material y deja un montón al borde del lugar. Y aquí también se ve eso, ¿no? Se ve los montones. Y lo que hace la motoniveladora es básicamente, dependiendo de qué tipo de material va a ser, ubica su inclinación, dependiendo también de la altura del terreno, la inclinación vertical, y procede, ¿no? Con una serie de ciclos va extendiendo el material, después lo va removiendo de tal manera que consiga la homogenización respectiva, ¿no? Entonces ahí conforma, puede ser para conformar terraplenes, puede también ser para conformar capas ya de paquete estructural, capas de subbase, capas base, material regular, etcétera, ¿no? Entonces, para que tengan esa consideración. Esta es su principal función. Yo creo que donde más rinde y donde se puede recuperar recursos, si es que uno ha adquirido estos equipos, independientes del mantenimiento, es en esta actividad, ¿no? La conformación. Ahí es donde el equipo genera, genera un movimiento de tal manera que, ¿no? que pueda compensar los precios respectivos. O sea, uno debería comprar una motoniveladora para hacer estos trabajos, básicamente. Y bueno, y una vez que ya la tenga, hace trabajos adicionales de mantenimiento, etc. Y si no, es mejor alquilar. Y eso van a ver ustedes dependiendo de la cantidad de trabajo que llegue a tener. Si tienes un equipo, su principal función es nivelar, o sea, es extender y nivelar y dejar todo de tal manera, y obviamente eso se considera un tiempo. Y aquí sí tiene que influir mucho el conocimiento del operador y de la actividad que va a realizar. ¿Qué más le podemos hacer a este equipito? Como dice aquí, como último, y es parte de un mantenimiento, apoyados en la versatilidad de la hoja y de su mecanismo, puede hacer eso, ¿no? Apertura y limpieza de cuneta, ¿no? Puede, aquí al pie del talud, puede inclinar, escuchar, de tal manera que, bueno, aquí está peinando en realidad, ¿no? Por la posición de los brazos, pero con este caso también podría inclinarlo hacia abajo, como se ve aquí, como se ve lo marcado con azul, hacia abajo, y eventualmente generar una cuneta. Pero obviamente no va a abrir cunetas en roca, ¿no? O sea, simplemente es un corte, no digo provisional, se usa mucho en caminos, en ejecución de caminos de tipo rural, de tal manera que su versatilidad sea aplicada de manera correcta, ¿no? Tampoco le van a cortar ripio ni algo consolidado, ¿no? No lo va a hacer. Al contrario, la potencia está solo establecida para hacer ciertas actividades. O sea, con esto vuelvo a repetirles que el equipo tiene que hacer para lo que ha sido creado, ¿no? No hay que, así como un tractor no puede nivelar, una motoniveladora no puede cortar, puede hacer pequeños movimientos si su potencia y su configuración lo permiten, pero ya de que hacer un gran movimiento de tierras, una apertura en roca, etcétera, no lo va a hacer, el equipo simplemente lo va a desgastar y van a reducir su vida útil económica, ¿no? En fin, bueno, como ven, tiene tiene varias funciones, ¿no? Por ejemplo, esta fotografía es un mejoramiento suelo-cemento, ¿no? Se extiende el cemento y lo único que puede hacer eso es
la moto niveladora. Aquí estamos haciendo la conformación final de una capa de capa subbase y el único equipo, por la magnitud y hacerlo rápido es el mismo, la moto niveladora. O sea, por eso tiene que tener funciones puntuales. Bueno, el mantenimiento podría ser lo que están viendo en la imagen, ¿no? Eventualmente sacando desglosando material, retirando material orgánico, o efectuando un peinado que no requiera gran potencia, porque ya saben, repito otra vez, es limitadas algunas funciones que pueden tener. Aquí eventualmente para mejorar el terreno puedes verificarse y aquí vemos la estela que deja bueno, el estado en el que deja la plataforma como decía, esta creo que debería ser su principal función, ¿no? La de remover y de extender material apropiado en los costados. Y bueno, ya está en el tema de mantenimientos, podríamos hacer unas cunetas, solamente tampoco algo tan, ¿no? Algo que se acomode para que el agua fluya, no necesariamente un corte perfilado, eso ya no se puede lograr con este equipo. Repito, puede ser muy versátil para varias actividades, pero su rendimiento es el que finalmente va a ver ¿no? cuál, va a ver cuán útil puede ser para eso. En fin, pasemos a productividad. Como les decía, podemos tener dos tipos de productividades, ¿no? Una productividad basada en área o en superficie y una productividad basada en volumen. Entonces, ambos, si se dan cuenta, son bien parecidos, ¿no? Tanto por superficie y para volumen. La única diferencia sigue estando el factor de conversión. Se debe definir una distancia de trabajo. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Todo dependerá de la actividad que va a hacer y del largo de la hoja, ¿no? Largo del ancho útil de la hoja. O sea, cuánto de largo es, menos un ancho de traslape, ¿no? Ahí creo que aquí va a ver eso. Pero después siempre entre un número de ciclos determinado, o número de pasadas, y el tiempo del ciclo para cada pasada, ¿no? Para cada pasada. Entonces, la única diferencia entre el área y lo volumétrico es la aparición de ¿no? Del espesor de la capa. Obviamente los espesores tampoco pueden ser de 1 metro, ¿no? Vamos a limitarlos, y por eso es que la definición de algunos datos es un poco más extensa que en otros equipos. Pero como les decía, todo depende de la hoja. L es la hoja, ¿no? El ancho de que vamos a trabajar. Y depende de bueno, eso es la hoja, ¿no? Y el sub 0 dependerá también de la actividad que vamos a realizar, ¿no? Si es corte, bueno, si es extensión, y depende del material. Y el ancho de la hoja va a depender mucho del ángulo de inclinación, de abertura y todo lo que se muestre. Bueno, vamos a definir cada uno de esos, ¿no? Tengo el ancho de útil, el ancho de traslape, el número de pasadas, etcétera. ¿Vaya? Lo único que se diferencia es que del espesor, que es superficial o que se mide en metros cuadrados, al que es volumétrico, hay un espesor, ¿no? Hay un espesor, que es E. Está ahí, ¿no? El espesor de la capa definida en función de la especificación que rige la obra. Ya adelantándonos a todos, casi siempre, nunca más de 30 centímetros. ¿Por qué? Porque el ensayo que utilizamos más, que es el cono de arena, puede alcanzar máximo esos 30 centímetros, ¿no? Depende de eso.
Pero en fin, puede haber más, un terraplén sin mucho control, puede ser hasta 1 metro de espesor, pero el equipo no va a remover 1 metro, eso para que lo tengan en cuenta. Y eventualmente requiere tal vez más pasados. Entonces tiene que ser, es un rango entre 25 y 30 y 50 centímetros el que se va a utilizar. Pero ya lo vamos a ir definiendo más adelante. Vayamos a definir cada uno de estos puntos para que quede claro. ¿Qué es la longitud efectiva de la hoja? Que es el E. Bueno, el E va a ser la longitud final de ataque de la hoja con la que cuenta la muestra niveladora. Si bien esta es la hoja, el ancho de la hoja real, o sea, con negrilla, en negrilla, la longitud efectiva va a ser, dependiendo de la inclinación, el ancho total con el que va a atacar de forma frontal, ¿no? Pero aquí repetimos otra vez el cuadrito de las inclinaciones. ¿Por qué? Porque depende mucho del ángulo con el que va a trabajar, ¿no? Del ángulo con el que se va a aperturar a cualquiera de los lados. La LE va a ser igual a una relación de funciones trigonométricas. El coseno va a ser el adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? En este caso, la longitud real de mi equipo real de la hoja es L. Pero la longitud efectiva, o sea, la longitud proyectada en proyección vertical va a ser, bueno, vertical para este gráfico, va a ser el E, ¿no? Y si hago esto, va a ser coseno de beta, va a ser L sobre L, ¿no? Entonces, y si hago el despeje, la longitud efectiva va a ser, evidentemente, la longitud de la hoja por el coseno de beta. ¿De qué depende beta? Depende del ángulo de trabajo. Si va a ser un empuje de corte, casi va a ser 1. Si va a ser un empuje de material con corta distancia, va a ser casi 90, pero si se va a ir aperturando, va a llegar a ser hasta 50 grados. Veamos, hasta 40 o 50 grados, que puede ser para la actividad más difícil, que eventualmente va a ser trabajar con material muy pegajoso o que tenga camellones grandes, ¿no? O sea, copios muy grandes, y puede tener que cortarlo de otra manera. Y la longitud efectiva va a ser simplemente el producto de la longitud real de la hoja multiplicado por el coseno de la inclinación de los ángulos respectivos. Puede ser de 0,97 hasta 0,64, o puede ser 0 y L va a ser igual a 1, ¿no? O sea, si la hoja va a estar totalmente horizontal, que casi nunca pasa, pero quién sabe, podría haberse una situación en la que va. Entonces, con esto ya tengo definido el E. Veamos. Vamos con el ancho de traslape. Lo que dice ahí, ¿no? Representa el ancho de faja de la que la máquina repasa entre la pasada anterior y la siguiente. En condiciones normales tiene un valor entre 20 a 30 centímetros. Es decir que primero el equipo pasa en este rango. ¿Qué parecería? Un poco lógico, ¿no? El equipo pasa, va en esta dirección. Y va en esa dirección, ¿no? Entonces, va en esa dirección y va barriendo. Esta dirección es el ancho efectivo, ¿no? El E. El E viene de esta inclinación, ¿no? En proyección siempre vertical o horizontal, depende de lo que cómo lo quieran ver. Después el equipo va a llegar a su punto final y va a volver y se va a poner a empujar de este lado, ¿no? Entonces, pero no va a llegar justo al filo del anterior, sino eventualmente se va a colocar de una manera de que remueva o no perjudique lo que he hecho antes. Eso merma un poco el rendimiento. Entonces, este es el otro LE. Entonces, este ancho que hemos perdido, o sea, entre lo que ha ido primero, ha vuelto y a terminar el ciclo, ha vuelto a salir y está avanzando otra vez. Hay este anchito que hemos perdido, este tramo, o sea,
estamos haciendo doble trabajo en vano. Por eso es que dentro de la actividad no se puede considerar todas las hojas, se tiene que restar siempre esta, porque eso va a ser como trabajo que no se va a contabilizar. Entonces, por eso es que lo verdadero va a ser SLE, o sea, la faja verdadera, lo que va a trabajar va a ser SLE menos el ancho de traslape, que aquí le está llamando LO. ¿No? Entonces, LE menos LO. ¿Ya? Por eso es que esta es la que se contabiliza. En realidad, eso es lo que con este rendimiento vamos a sacar con este ancho vamos a sacar nuestros rendimientos, nuestra productividad. Justamente por esta situación, porque el equipo va a hacer siempre ese trabajo, ¿no? Primero va a extender, va a salir y va a volver, pero se va a ubicar en este sector. Eso hace que perdamos no eficiencia, pero no podamos darle un rendimiento tal. Y cuando venga el segundo, si se dan cuenta, va a seguir siendo solo esto, ¿no? Y esto va a estar solo en función de eso. Entonces, de ahí sale la primera diferencia. O sea, es lo efectivo que va a trabajar y se repite en ambas, y se repite en ambas fórmulas. Bueno, el espesor de capa, eso es la única diferencia, ¿no? La construcción de terraplenes se refiere al espesor de la capa del relleno, la cual puede ser medida antes o después de la compactación. Según el caso, será el espesor suelto o espesor compactado. En los trabajos de nivelación, escarificado, perfilado, caminos, maleza, la unidad en función de antes, la reparación de caminos, productividad de la unidad son centímetros cuadrados. El espesor, si es que no he hecho bien la última parte, solo sirve para conformar terraplenes, cuando hay volumen. Cuando tengo una capa, imagínense que es la sección transversal, yo tengo que generar este espesor, ¿no? Pues este espesor que yo quiero conformar depende mucho, ahí puedo utilizar esto, ¿no? Pero sí son actividades, eso sí, véanlo bien. Como dice, escarificado no tanto, no lo vamos a analizar, pero nivelación, perfilado y alguna mantención de caminos o limpieza, todo está en metros cuadrados hora, ¿no? Solo para terraplenes casi siempre utilizan el de abajo. Solo para terraplenes. Bueno. Entonces, con esto estaríamos definiendo ya lo que es longitud efectiva, longitud de traslape, el espesor, la distancia, bueno, depende mucho de las condiciones de trabajo, pero es simplemente una distancia efectiva. Y lo que nos faltaría es el ciclo, ¿no? Es el ciclo de trabajo. Y para saber el ciclo necesitamos tiempo, ¿no? Tiempo. Y para saber tiempo necesito velocidades. Entonces, ¿de dónde sacamos más que todo velocidades? Porque si puedo definir una distancia, darle un trabajo que esté en 200, 300 metros, un rango un poco de un kilómetro, no podemos establecer con una cierta velocidad. Entonces, en el texto ya existe una, si bien diseñar la velocidad es el factor más difícil de evaluar, depende de la vida del operador y el tipo de material que está trabajando.
Depende del tamaño de la máquina, el espesor de la capa y el tipo de trabajo. O sea, crean que hay muchos factores adicionales. O sea, esto simplemente puede considerarse una estimación. Y la, y la evaluación final pueden eventualmente obtenerla una vez que tengan la suficiente expertise de trabajo. Pero aquí nos dan algunos parámetros. Dice, el de trabajo, dependiendo de cada actividad, tiene una velocidad respectiva. No son tan bajas tampoco, ¿no? Miren, con una nivelación tengo entre 5 y 6 kilómetros por hora, ¿no? Pero no podría hacerlo con menos velocidad tampoco. El más afectado es en la terminación de orilla, ¿no? Tengo que ir un poco más lento, o la excavación de zanjas por lo que implica la remoción de equipos. Preparación de caminos, tengo un rango de entre 20 y 50 kilómetros por hora, ¿no? Básicamente es correr y darle una extensión y ya. Casi todos son velocidades, no casi todos, ¿no? Casi todos podrían considerarse velocidades en adelante. 2 a 5, ¿no? No creo que sea 20, 2 a 5, perdón. Y el retroceso siempre es un poco más rápido, siempre, ¿no? Entonces esto es adelante. Bueno, lo escribí mejor. Adelante. Y el retroceso 15, ¿no? Dependiendo de la actividad. Tienen que saber, tener la claridad para saber qué actividad van a realizar. Bueno, vayamos terminando esta clase de hoy. Yo creo que no nos va a dar para el ciclo. Bueno, esa es la velocidad. Ya tienen el dato. Entonces ya tienen velocidad. Lo que faltaría, tienen distancia, ya tienen velocidad también. Ya tenemos velocidad. Tiempo va a salir la distancia que ya disponga y eventualmente lo novedoso de esta fórmula es el número de pasajes. Tampoco hay que pensar mucho. Tenemos ya este cuadrito en el cual nos dice, depende del tipo de trabajo. Digamos, si voy a hacer una nivelación, tengo de 5 a 7 pasados. O sea, tengo que hacer 5 o 7 veces, tengo que remover el lugar. Para limpieza de maleza, de 3 a 5. Aún es calificado, o sea, si no han descalificado bien la primera, máximo será 2 veces, ¿no? Esto es para el entierro de los dientes, ¿no? Del Reaper. Para mezcla de materiales, es una actividad un poquito más ya complicada, o sea, parece extendido y batido, con de 8 a 10. Para conversantes, a la nivelación 5 a 7. O sea, son 5 ciclos que tienen que ir y volver de tal manera que se... Pero está tabulado, ¿no? Y dependiendo de la, otra vez les digo, de la operación. Como les decía, depende mucho de la hoja y de la actividad que van a hacer todo lo que es la productividad. Por eso tendríamos ya de dónde sacar N. Bueno, y finalmente el ciclo de trabajo. Bueno, el ciclo de trabajo básicamente es el tiempo que tomamos en ir adelante, el tiempo que se toma en ir atrás y el tiempo de las maniobras, ¿no? Velocidad de avance, trabajando, obviamente, la velocidad de retroceso, que ya tenemos el parámetro aquí más o menos, 15 kilómetros por hora, dice, la velocidad de avance es una de estas, ¿no? Una de estas, ¿no? La velocidad de avance es esa, la velocidad de retroceso ya la tenemos de tablas, la distancia es algo que nos damos a nosotros, ¿no? Nos podemos dar dependiendo del trabajo que va a realizar. Aquí tenemos otros parámetros medio interesantes, por metros por minuto. Podrían comparar esto con esta tabla. Podrían usar esta tabla o podrían usar también esta tabla que ya está cambiado a un poco más parametrizado a algunos valores, ¿no? Y el tiempo fijo, que es el tiempo de enganchar caja, poner embrague, acomodarse, dependiendo del operador, pero le dan con un rango máximo 1 minuto. De repente, a veces, no creo que sea 0, pero igual,
Entonces, de esos tres datos tenemos el ciclo de trabajo. Bueno, quedamos aquí, jóvenes, les pido por favor, mañana empezamos. Mañana les voy a pedir a ver si empezamos un poquito más temprano, así me libero de algunas actividades un poco antes. Y eventualmente vemos el ejemplo, ¿no? La producción real, bueno, aquí tenemos una foto de más descriptiva de que puede influir para que no trabaje bien. Es la afectación igual, ¿no? La eficiencia, el factor de hoja y la pendiente, ¿no? Otra vez, y el factor de altura que implica en la altura, ¿no? Y obviamente hay datos que se pueden ir comparando de igual manera. Entonces, mire, mañana yo les confirmo, pero si podemos empezar, no sé, a las 8 y acabar un poquito antes, de manera que ustedes tengan un poco más de tiempo y yo también me libere con algo que se tiene programado. Bueno, jóvenes, eso sería por hoy. Creo que hemos cubierto. Mañana vemos un ejemplo y damos y lanzamos en la práctica de motoniveladoras para el siguiente miércoles. No sé cuánto nos queda para el examen, pero eventualmente ya tendríamos temas sobre cuál hacer los respectivos trabajos. Ya, caballeros, gracias y nos vemos mañana. Saludos a todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Sergio. Hasta luego a todos, jóvenes.